Hace más de 3000 años, en una colina sagrada de Jerusalén, se levantó una estructura que cambiaría para siempre la historia espiritual de la humanidad. No era simplemente un templo, ni un monumento dedicado a un rey poderoso. Era un lugar que, según las antiguas escrituras, había sido diseñado para algo mucho más grande, convertirse en la morada de la presencia de Dios entre los hombres. Su nombre era el Templo de Salomón. Una construcción envuelta en oro, rodeada de misterio y reverencia, considerada por muchos como el edificio más sagrado que jamás se levantó sobre la tierra. Reyes, sacerdotes y peregrinos llegaban desde tierras lejanas para contemplar su grandeza y participar en los rituales que se realizaban dentro de sus muros. Pero el templo no era solo una obra arquitectónica impresionante. Su diseño estaba lleno de símbolos, proporciones exactas y elementos que parecían esconder un significado profundo. Cada columna, cada cámara interior y cada objeto sagrado parecía formar parte de un plan cuidadosamente concebido. Durante siglos, el templo fue el corazón espiritual del pueblo de Israel. Allí reposaba el Arca del Pacto, el objeto más sagrado de la tradición bíblica, considerado el símbolo de la presencia divina entre los hombres. En ese lugar, los sacerdotes ofrecían sacrificios y elevaban oraciones que creían eran escuchadas directamente por Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, el destino del templo se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia. Fue destruido por ejércitos invasores, sus tesoros desaparecieron y muchos de sus secretos quedaron enterrados bajo las ruinas de Jerusalén. Hasta hoy, arqueólogos, historiadores y teólogos continúan intentando reconstruir su historia. ¿Cómo fue realmente construido? ¿Qué simbolizaban sus estructuras? ¿Y qué ocurrió con los objetos sagrados que se encontraban en su interior? En este documental viajaremos miles de años al pasado para explorar la historia, los misterios y los secretos que rodean al Templo de Salomón. Desde su planificación hasta su destrucción, desde sus rituales sagrados hasta las teorías que intentan explicar su verdadero significado. Porque detrás de las piedras del templo podría esconderse uno de los secretos más fascinantes de toda la historia bíblica. Y tal vez, al final de este viaje, descubramos que el Templo de Salomón no era solo un edificio antiguo, sino un símbolo de algo mucho más profundo. Durante miles de años, una de las construcciones más misteriosas de la historia ha despertado la curiosidad de creyentes, historiadores y arqueólogos alrededor del mundo. No se trataba simplemente de un edificio antiguo, ni de un templo común dedicado a la adoración religiosa. El Templo de Salomón fue considerado el lugar más sagrado del mundo antiguo, el punto donde el cielo y la tierra parecían encontrarse, donde la presencia de Dios descendía sobre su pueblo y donde se guardaban secretos espirituales que aún hoy siguen siendo objeto de debate. La historia comienza mucho antes de que las primeras piedras fueran colocadas. El rey David, padre de Salomón, soñaba con construir una casa para Dios, un lugar permanente donde el Arca del Pacto descansara y donde el pueblo de Israel pudiera adorar al Señor con reverencia. Sin embargo, según los relatos bíblicos, Dios le dijo a David que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo, un rey que reinaría en tiempos de paz. Ese hijo sería Salomón. Un rey conocido por su sabiduría extraordinaria, su riqueza incomparable y su capacidad para gobernar con inteligencia. Bajo su reinado, Israel alcanzó una era de estabilidad y prosperidad sin precedentes. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzó uno de los proyectos arquitectónicos más impresionantes de la antigüedad. Pero detrás de la construcción del templo existía algo más que piedra, oro y madera. Existía un diseño profundo, cargado de simbolismo espiritual, proporciones precisas y elementos que parecían seguir un patrón divino. Algunos estudiosos creen que cada detalle del templo tenía un significado oculto, una representación del universo espiritual y del plan de Dios para la humanidad. A lo largo de este documental exploraremos las historias, los misterios y los secretos que rodean al Templo de Salomón.
Desde su planificación hasta su destrucción, desde los materiales utilizados hasta los rituales que se realizaban en su interior. Y quizás, al final de este viaje, podamos acercarnos un poco más a comprender por qué este templo sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia bíblica. Muchos templos han sido construidos a lo largo de la historia de la humanidad, pero el Templo de Salomón no fue concebido como una simple obra humana. Según los textos bíblicos, su diseño estaba inspirado por Dios mismo, siguiendo un patrón que tenía profundas conexiones con el tabernáculo que acompañó al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. El tabernáculo había sido durante siglos el centro de adoración de Israel, una tienda sagrada donde el arca del pacto reposaba y donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Sin embargo, era una estructura móvil, diseñada para acompañar al pueblo mientras avanzaba hacia la tierra prometida. El templo, en cambio, sería una estructura permanente, una casa estable para la presencia divina. Los planos del templo reflejaban una organización cuidadosamente pensada. El edificio se dividía en 3 áreas principales: el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de estas secciones tenía un propósito específico y un nivel diferente de acceso, simbolizando la cercanía progresiva hacia la presencia de Dios. El lugar santísimo era el punto más sagrado de todo el templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año. En ese espacio reposaba el Arca del Pacto, una caja sagrada que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés. Para el pueblo de Israel, ese lugar representaba la morada misma de Dios en la tierra. Algunos investigadores modernos creen que el diseño del templo también reflejaba una representación simbólica del universo. Las decoraciones, las proporciones y los elementos arquitectónicos parecían seguir patrones que se repetían en otros lugares sagrados del mundo antiguo. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el Templo de Salomón no solo era un lugar de adoración, sino también una representación física de un orden espiritual mucho más profundo. La construcción del Templo de Salomón fue un proyecto monumental que requirió años de planificación, enormes recursos y la participación de miles de trabajadores. Según los relatos bíblicos, la obra tomó aproximadamente 7 años en completarse, un periodo durante el cual se movilizaron artesanos, carpinteros, canteros y expertos en metalurgia provenientes de diferentes regiones. Uno de los aliados más importantes de Salomón en esta empresa fue el rey Hiram de Tiro. Este gobernante fenicio proporcionó materiales valiosos y artesanos altamente capacitados, especialmente en el trabajo con madera de cedro y metales preciosos. Los cedros del Líbano eran particularmente famosos por su calidad, resistencia y aroma, lo que los convertía en uno de los materiales más codiciados de la antigüedad. Las piedras utilizadas para el templo también eran extraordinarias. Se trataba de bloques gigantescos que eran tallados en las canteras antes de ser transportados al lugar de construcción. Curiosamente, los textos antiguos mencionan que en el lugar del templo no se escuchaba el sonido de martillos ni herramientas de hierro durante la construcción, lo que sugiere que las piedras eran preparadas con precisión antes de ser colocadas. Este detalle ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Algunos creen que refleja un profundo respeto por la santidad del lugar, mientras que otros sugieren que podría indicar técnicas avanzadas de construcción que aún no comprendemos completamente. A medida que el templo comenzaba a tomar forma, Jerusalén se transformaba en el centro espiritual de toda la nación. Peregrinos, sacerdotes y líderes religiosos comenzaban a mirar hacia ese lugar como el corazón de la fe israelita. El Templo de Salomón no solo era impresionante por su tamaño, sino también por la riqueza de los materiales utilizados en su construcción. Oro, plata, bronce, piedras preciosas y maderas exóticas formaban parte de la estructura y decoración del templo. El oro era particularmente abundante. Muchas de las superficies interiores estaban recubiertas con láminas de oro puro, lo que hacía que el templo brillara con una intensidad extraordinaria cuando la luz de las lámparas se reflejaba en sus paredes. Los cedros del Líbano eran utilizados para vigas,
puertas y paneles decorativos. Esta madera era famosa por su resistencia y su aroma, y simbolizaba fortaleza y nobleza. El bronce también jugaba un papel importante. Grandes columnas, altares y utensilios rituales eran fabricados con este metal, que en la antigüedad representaba poder y durabilidad. Cada material parecía haber sido elegido no solo por su belleza, sino también por su significado simbólico. Cuando las puertas del templo finalmente se abrían, quienes entraban no solo encontraban un edificio impresionante, sino un espacio cuidadosamente diseñado para recordarle la santidad y la gloria de Dios. El interior del templo de Salomón estaba lleno de símbolos espirituales, decoraciones sagradas y elementos que representaban la relación entre soplo y la tierra. Cada rincón del templo parecía haber sido pensado para recordar al pueblo de Israel la grandeza de Dios y su presencia entre ellos. La primera sección que se encontraba al entrar era conocida como el lugar santo. Este espacio estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes, quienes realizaban allí los rituales diarios de adoración. En este lugar se encontraban varios objetos sagrados que tenían un profundo significado espiritual. Uno de ellos era el candelabro de oro, también conocido como la menorá, una lámpara con 7 brazos que debía permanecer encendida continuamente. La luz del soplo simbolizaba la presencia constante de Dios iluminando a su pueblo. También se encontraba la mesa del pan de la proposición. Sobre esta mesa se colocaban 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Estos panes eran renovados regularmente por los sacerdotes, recordando que todo el pueblo dependía de Dios para su sustento y provisión. Este ritual no era simplemente una tradición religiosa, sino una expresión visible de la relación entre Dios y su pueblo. Las paredes del lugar santo estaban decoradas con grabados de querubines, palmeras y flores abiertas. Estas imágenes no eran meramente ornamentales. Representaban el jardín del Edén, el lugar donde la humanidad había vivido originalmente en comunión con Dios. De soplo manera, el templo también recordaba el deseo divino de restaurar esa relación perdida. Más allá del lugar santo se encontraba una cámara aún más sagrada, separada por un velo grueso y pesado. Este era el lugar santísimo, el punto más sagrado de todo el templo. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año durante el Existing Grill. Este lugar representaba la presencia directa de Dios entre su pueblo. Las dimensiones del lugar santísimo formaban un cubo perfecto, una forma que muchos estudiosos consideran profundamente simbólica. Algunos creen que representaba la perfección divina, mientras que otros sugieren que reflejaba la idea de un espacio completamente apartado del mundo humano. Todo el interior del templo estaba recubierto con oro. Cuando la luz de las lámparas se reflejaba en las paredes doradas, el templo resplandecía con una luminosidad extraordinaria. Para quienes tenían el privilegio de entrar en sus espacios sagrados, debía ser una experiencia que inspiraba asombro y reverencia. El templo no era simplemente un lugar de rituales religiosos. Era un espacio diseñado para recordar constantemente al pueblo de Israel que Dios estaba en medio de ellos, guiando su historia y su destino. En el corazón mismo del templo de Salomón se encontraba uno de los objetos más sagrados y misteriosos de toda la historia bíblica, el Arca del Pacto. Esta caja sagrada no era solo un símbolo religioso. Para el pueblo de Israel representaba la presencia real de Dios entre ellos. El arca había acompañado a Israel durante siglos. Había viajado con el pueblo durante su travesía por el desierto después de salir de Egipto. Había sido llevada a batallas, había cruzado el río Jordán y había sido guardada en diferentes lugares sagrados antes de encontrar finalmente su lugar permanente dentro del templo de Jerusalén. Según la descripción bíblica, el arca estaba hecha de madera de acacia y recubierta completamente de oro. Sobre su tapa se encontraban 2 querubines de oro con las alas extendidas.
Entre esas alas se creía que reposaba la presencia divina. Dentro del arca se guardaban 3 objetos que representaban momentos fundamentales de la historia de Israel. El primero eran las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. El segundo era una vasija con maná, recordando el alimento milagroso que Dios había provisto en el desierto. El tercero era la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio elegido por Dios. Cuando el templo de Salomón fue terminado, uno de los eventos más importantes fue el traslado del arca hacia el lugar santísimo. Este momento fue celebrado con una gran ceremonia religiosa. Sacerdotes, levitas y miles de personas participaron en una procesión solemne mientras el arca era llevada al templo. Según el relato bíblico, cuando el arca fue colocada en su lugar dentro del lugar santísimo, algo extraordinario ocurrió. Una nube llenó el templo, tan densa que los sacerdotes no podían continuar con sus labores. Esta nube era interpretada como la gloria de Dios manifestándose en el templo. Este momento marcó el punto culminante de la construcción del templo. El edificio ya no era solo una obra arquitectónica impresionante. Se había convertido en la morada sagrada de la presencia divina. Sin embargo, con el paso de los siglos, el destino del arca se convertiría en uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Cuando el templo fue destruido por los babilonios, el arca desapareció. Desde entonces, innumerables teorías han intentado explicar qué ocurrió con este objeto sagrado. Algunos creen que fue escondida por sacerdotes antes de la invasión. Otros sugieren que pudo haber sido llevada a lugares lejanos para protegerla. Incluso existen tradiciones que afirman que todavía permanece oculta en algún lugar del mundo. Sea cual sea la verdad, el Arca del Pacto sigue siendo uno de los símbolos más poderosos y misteriosos de la fe bíblica, un recordatorio de una época en la que el pueblo de Israel creía que la presencia de Dios habitaba literalmente en medio de ellos. Después de 7 años de trabajo intenso, el templo de Salomón finalmente estaba terminado. Sus muros brillaban con oro, sus columnas se alzaban majestuosas en el patio y cada detalle reflejaba una dedicación extraordinaria. Sin embargo, el templo aún no había sido consagrado. Para el pueblo de Israel, un edificio no se convertía en un lugar sagrado hasta que era dedicado oficialmente a Dios mediante una ceremonia solemne. El rey Salomón convocó a los líderes de Israel, a los ancianos de las tribus y a los sacerdotes para participar en un evento que quedaría grabado en la memoria de la nación. Miles de personas se reunieron en Jerusalén para presenciar la dedicación del templo. Era una celebración que combinaba alegría, reverencia y una profunda sensación de que estaban siendo testigos de un momento histórico. La ceremonia comenzó con una procesión solemne en la que los sacerdotes transportaron el Arca del Pacto hacia el templo. El pueblo cantaba, tocaba instrumentos y ofrecía sacrificios como señal de gratitud y adoración. La atmósfera estaba llena de emoción y expectativa, pues todos sabían que el arca representaba la presencia misma de Dios. Cuando el arca fue colocada en el lugar santísimo, los sacerdotes salieron del templo y algo extraordinario ocurrió. Una nube llenó el templo con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron permanecer en su interior. Según los relatos bíblicos, esa nube representaba la gloria de Dios descendiendo sobre el templo. El silencio se apoderó de la multitud mientras todos contemplaban lo que estaba sucediendo. Para el pueblo de Israel, este evento confirmaba que Dios había aceptado el templo como su morada en la tierra. Fue entonces cuando el rey Salomón se levantó ante el altar y pronunció una de las oraciones más importantes registradas en la Biblia. En su oración reconoció la grandeza de Dios, recordando que ningún edificio construido por manos humanas podía contener plenamente la presencia divina. Sin embargo, pidió que el templo fuera un lugar donde Dios escuchara las oraciones de su pueblo. Salomón pidió que cuando el pueblo enfrentara dificultades, guerras o calamidades, pudieran mirar hacia el templo y encontrar la misericordia de Dios.
también pidió perdón por los pecados de la nación y rogó que Dios mantuviera siempre su mirada sobre ese lugar sagrado. La dedicación del templo culminó con una gran celebración que duró varios días. Miles de sacrificios fueron ofrecidos y el pueblo celebró con alegría la presencia de Dios en medio de ellos. Jerusalén se consolidó como el centro espiritual de Israel, y el templo se convirtió en el corazón de la vida religiosa del pueblo. Sin embargo, detrás de esa celebración también se escondía una pregunta que muchos siglos después continuaría intrigando a historiadores y teólogos. ¿Por qué Dios había permitido que su presencia se manifestara de manera tan visible en ese lugar específico? ¿Qué hacía del Templo de Salomón un espacio tan especial dentro de la historia bíblica? A simple vista, el Templo de Salomón podía parecer simplemente una obra maestra de la arquitectura antigua. Sin embargo, muchos estudiosos creen que su diseño escondía significados mucho más profundos. Las proporciones del templo, la distribución de sus espacios y los elementos decorativos que lo adornaban parecían seguir patrones cuidadosamente calculados. Las dimensiones del templo no eran arbitrarias. Muchos investigadores han señalado que sus medidas siguen proporciones que aparecen repetidamente en otros textos y construcciones antiguas. Esto ha llevado a algunos a sugerir que el templo fue diseñado siguiendo principios matemáticos que simbolizaban armonía y orden en el universo. Por ejemplo, el lugar santísimo tenía la forma de un cubo perfecto. Esta forma geométrica ha sido interpretada como un símbolo de perfección divina. En la antigüedad, el cubo era considerado una figura que representaba estabilidad, equilibrio y totalidad. De esta manera, el espacio donde reposaba el Arca del Pacto podía estar simbolizando la perfección de la presencia de Dios. Otro elemento interesante eran las dos enormes columnas que se encontraban en la entrada del templo. Estas columnas tenían nombres específicos, Jaquín y Boaz. Su significado ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos creen que representaban la estabilidad y la fuerza del reino de Dios, mientras que otros sugieren que simbolizaban principios espirituales fundamentales. Las paredes del templo estaban cubiertas con grabados de querubines, palmeras y flores. Estos elementos evocaban la imagen de un jardín, recordando nuevamente el jardín del Edén, el lugar donde la humanidad había vivido originalmente en comunión con Dios. De esta manera, el templo no solo era un lugar de adoración, sino también una representación simbólica del paraíso perdido. Incluso los utensilios utilizados en el templo tenían un significado profundo. El altar de bronce, las fuentes de purificación y los candelabros eran parte de un sistema complejo de rituales que reflejaban la relación entre lo sagrado y lo humano. Algunos historiadores han sugerido que el templo de Salomón pudo haber sido diseñado como una especie de mapa espiritual del universo. Cada sección del templo representaría un nivel diferente de cercanía a lo divino, desde el patio exterior donde se reunía el pueblo, hasta el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Esta interpretación ha llevado a muchos a considerar el templo no solo como un edificio religioso, sino como una representación física de una realidad espiritual más profunda. A lo largo de los siglos, arquitectos, teólogos y arqueólogos han intentado reconstruir el diseño original del templo. Sin embargo, debido a su destrucción y a la falta de restos arqueológicos claros, gran parte de su estructura sigue siendo un misterio. Tal vez sea precisamente ese misterio lo que mantiene vivo el interés por el templo de Salomón hasta nuestros días. Porque más allá de sus piedras y sus columnas, el templo parece guardar un mensaje que continúa intrigando a quienes intentan comprender los secretos de la historia bíblica. Durante siglos, el templo de Salomón fue el centro espiritual del pueblo de Israel. Generaciones enteras acudieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios, celebrar festividades y buscar el favor de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, la historia de Israel tomó un rumbo turbulento.
Los reyes que gobernaron después de Salomón no siempre siguieron los caminos de justicia y obediencia que Dios había establecido. A lo largo de los años, el pueblo comenzó a alejarse de los principios espirituales que habían marcado su relación con Dios. Los profetas advertían constantemente sobre las consecuencias de abandonar la fe y adoptar prácticas idolátricas de las naciones vecinas. A pesar de estas advertencias, muchos líderes ignoraron los llamados al arrepentimiento. Las tensiones políticas también comenzaron a crecer en la región. Grandes imperios surgían y caían, luchando por el control del Medio Oriente. Entre esos imperios se encontraba Babilonia, una potencia militar que expandía rápidamente su dominio bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor. Jerusalén se encontraba en una posición estratégica, y pronto quedó atrapada en el conflicto entre imperios. Después de varios intentos de rebelión contra Babilonia, Nabucodonosor decidió tomar medidas drásticas para asegurar su control sobre la región. En el año 586 a.C., el ejército babilónico rodeó Jerusalén. El sitio fue devastador. Durante meses, la ciudad sufrió hambre, desesperación y destrucción. Finalmente, las murallas fueron derribadas y los soldados babilonios entraron en la ciudad. El templo, que durante siglos había sido el símbolo más poderoso de la presencia de Dios en Israel, fue saqueado. Los tesoros acumulados durante generaciones fueron tomados, y los objetos sagrados fueron llevados a Babilonia. Pero el golpe más devastador llegó cuando el templo fue incendiado. Las llamas consumieron las estructuras de madera, derritieron el oro que recubría las paredes y redujeron a ruinas lo que alguna vez fue uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. Para el pueblo de Israel, este evento fue más que una derrota militar. Fue una crisis espiritual profunda. Muchos se preguntaban cómo era posible que el templo, considerado la casa de Dios, hubiera sido destruido. Miles de personas fueron llevadas al exilio en Babilonia, marcando uno de los periodos más difíciles en la historia de Israel. Jerusalén quedó devastada, y el templo que Salomón había construido con tanta dedicación desapareció de la tierra. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, surgía una pregunta que seguiría intrigando a generaciones futuras. ¿Qué había ocurrido con el objeto más sagrado que se encontraba dentro del templo? Entre todos los tesoros que se encontraban en el templo de Salomón, ninguno era más sagrado ni más misterioso que el Arca del Pacto. Este objeto había sido considerado durante siglos el símbolo más poderoso de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo fue reducido a cenizas, el destino del arca se volvió incierto. Curiosamente, los registros históricos que describen el saqueo del templo mencionan muchos objetos valiosos que fueron llevados a Babilonia, pero el Arca del Pacto no aparece en esas listas. Esta ausencia ha dado origen a uno de los mayores misterios de la historia bíblica. ¿Qué ocurrió realmente con el arca antes de la destrucción del templo? Una teoría sugiere que los sacerdotes pudieron haber escondido el arca antes de la llegada del ejército babilónico. Según algunas tradiciones antiguas, el arca habría sido oculta en una cámara secreta debajo del templo para evitar que cayera en manos enemigas. Otra tradición afirma que el profeta Jeremías habría llevado el arca a un lugar seguro antes de la invasión. Algunos textos antiguos mencionan la posibilidad de que el arca fuera escondida en una cueva en las montañas cercanas. Existen también relatos que apuntan hacia Etiopía. Según la tradición etíope, el Arca del Pacto fue trasladada hace siglos a la ciudad de Aksum, donde supuestamente permanece guardada en una iglesia protegida por sacerdotes que dedican su vida a custodiarla. Aunque estas historias han capturado la imaginación de millones de personas, hasta el día de hoy no existe evidencia arqueológica definitiva que confirme el paradero del arca. Arqueólogos y exploradores han intentado durante décadas encontrar pistas sobre su ubicación. Excavaciones en Jerusalén, investigaciones en Etiopía y estudios de antiguos manuscritos han alimentado la esperanza de que algún día se descubra la verdad.
Pero el misterio sigue intacto. El Arca del Pacto continúa siendo uno de los objetos más buscados y enigmáticos de la historia. Tal vez su desaparición no sea simplemente un accidente histórico. Para muchos creyentes, el misterio del Arca representa un recordatorio de que los secretos de Dios no siempre están destinados a ser completamente comprendidos por la humanidad. Sin embargo, su historia sigue inspirando a quienes buscan comprender el significado espiritual del Templo de Salomón y el papel que desempeñó en la historia de la fe. Aunque el Templo de Salomón fue destruido hace más de 2000 años, su significado espiritual no desapareció con sus muros. Para muchos estudiosos de la Biblia, el templo no era simplemente un edificio histórico, sino un símbolo profético que apuntaba hacia realidades espirituales mucho más profundas. Desde el comienzo, el templo fue concebido como un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre los hombres. Sin embargo, incluso en el momento de su dedicación, el propio Salomón reconoció una verdad importante en su oración. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos un edificio construido por manos humanas. Esta declaración abrió la puerta a una comprensión más amplia del propósito del templo. Más que una estructura física, el templo representaba el deseo de Dios de vivir en comunión con la humanidad. Con el paso de los siglos, los profetas comenzaron a hablar de una relación nueva entre Dios y su pueblo. Ya no se trataría únicamente de un lugar específico donde Dios habitaría, sino de una presencia espiritual que transformaría la vida de las personas. En el Nuevo Testamento, esta idea adquiere un significado aún más profundo. Jesús habló del templo de una manera sorprendente, diciendo que vendría un tiempo en que la adoración a Dios no estaría limitada a un lugar físico, sino que se realizaría en espíritu y en verdad. Los primeros cristianos también desarrollaron esta idea, afirmando que la presencia de Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en el corazón de quienes buscan a Dios con sinceridad. De esta manera, el Templo de Salomón comenzó a ser visto como una representación simbólica de algo mayor. Según esta interpretación, el templo era una especie de sombra o figura que apuntaba hacia una realidad espiritual futura. El lugar santísimo, donde reposaba el Arca del Pacto, simbolizaba la presencia directa de Dios. Y la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo representaba la distancia que existía entre Dios y la humanidad. Sin embargo, muchos creyentes interpretan que esa separación fue finalmente superada a través de la obra de Cristo, quien abrió un nuevo camino para acercarse a Dios. Desde esta perspectiva, el Templo de Salomón no solo es una historia del pasado, sino también una señal que apunta hacia el desarrollo de la fe a lo largo del tiempo. Su arquitectura, sus rituales y su simbolismo reflejan una verdad espiritual que sigue siendo relevante hasta el día de hoy, el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. A lo largo de este viaje por la historia, hemos explorado uno de los monumentos más fascinantes del mundo antiguo. El Templo de Salomón no fue simplemente una obra arquitectónica impresionante, ni solo un lugar de culto para una nación. Fue un símbolo poderoso que marcó profundamente la identidad espiritual del pueblo de Israel. Durante siglos, ese templo representó el lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse. Sus muros de piedra, sus decoraciones de oro y sus espacios sagrados recordaban constantemente al pueblo que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Sin embargo, como muchas otras grandes obras de la historia, el templo también nos recuerda la fragilidad de las construcciones humanas. A pesar de su grandeza, terminó siendo destruido por los conflictos políticos y militares de su tiempo. Pero el verdadero legado del Templo de Salomón no está en las piedras que alguna vez formaron sus muros. Su legado vive en las historias que han sido transmitidas de generación en generación, en los textos que describen su construcción, y en el significado espiritual que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. El misterio que rodea al templo sigue vivo. Todavía hoy, arqueólogos, historiadores y estudiosos continúan investigando los detalles de su construcción y su ubicación exacta en Jerusalén.
las preguntas sobre sus secretos arquitectónicos, el destino del Arca del Pacto y el simbolismo de su diseño siguen alimentando la curiosidad de quienes buscan comprender mejor la historia bíblica. Tal vez el secreto más profundo del Templo de Salomón no esté oculto en cámaras subterráneas ni en objetos perdidos. Tal vez su verdadero significado se encuentre en el mensaje que transmite sobre la relación entre Dios y la humanidad. El templo nos recuerda que, a lo largo de la historia, los seres humanos han buscado lugares donde acercarse a lo divino, espacios donde encontrar esperanza, perdón y propósito. Aunque el Templo de Salomón ya no existe físicamente, su historia sigue inspirando preguntas, reflexión y fe. Y quizá ese sea su mayor secreto, que incluso después de miles de años, su legado continúa invitando a las personas a buscar a Dios y a explorar los misterios de la historia sagrada. Hoy, miles de años después de su construcción, el Templo de Salomón sigue siendo uno de los monumentos más fascinantes y misteriosos de toda la historia bíblica. Aunque sus muros desaparecieron hace siglos y su estructura fue reducida a ruinas por el paso del tiempo y las guerras, su legado continúa vivo en los textos antiguos, en las tradiciones religiosas y en las preguntas que todavía buscan respuestas. A lo largo de este documental hemos recorrido la historia de un templo que no solo representó la grandeza de un reino, sino también el profundo deseo de la humanidad de acercarse a lo divino. Hemos visto cómo fue concebido, cómo fue construido con materiales extraordinarios, cómo albergó el objeto más sagrado de la tradición israelita y cómo se convirtió en el centro espiritual de una nación entera. Sin embargo, el Templo de Salomón también nos recuerda que incluso las construcciones más impresionantes de la historia pueden desaparecer. Sus columnas, sus cámaras interiores y sus tesoros sagrados fueron consumidos por la destrucción y el exilio. Y aún así, su historia no terminó allí. Porque más allá de sus piedras y su arquitectura, el verdadero significado del templo parece haber trascendido el tiempo. Su simbolismo continúa inspirando a creyentes, historiadores y buscadores de la verdad que intentan comprender el mensaje espiritual que se esconde detrás de su historia. Quizás el secreto del Templo de Salomón no esté únicamente en sus estructuras, ni en los objetos que se encontraban dentro de sus muros. Tal vez su verdadero misterio está en lo que representaba, la búsqueda eterna del ser humano por encontrar a Dios y comprender su lugar dentro del universo. Hoy, las ruinas de Jerusalén guardan silencio sobre muchos de los secretos del templo. Pero su historia sigue viva, invitándonos a mirar hacia el pasado para descubrir las lecciones que aún pueden iluminar nuestro presente. Porque mientras existan personas que se pregunten por el significado de aquellos antiguos muros, el misterio del Templo de Salomón continuará despertando curiosidad, fe y asombro en las generaciones futuras.